Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Voy o No Voy podcast. Hablan ustedes con Evandro Tapia, su conductor, y ustedes me pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Voy o No Voy, o también en mi sitio web www.voyonovoy.com. Oye, quiero agradecer a toda la gente que nos escucha, y hay mucha gente que le ha gustado los capítulos, se han entretenido bastante. Y en ese sentido estoy muy, pero muy agradecido. Ya estamos ya en la novena entrega. Yo no pensaba que íbamos a llegar hasta este número ya. Pero esto ha ido avanzando a medida del camino y ha sido muy entretenido. Y lo hemos pasado bien. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, ¿ya? Donde vamos a hablar un tema muy importante que está en boga en los últimos años acerca del inglés. Uy, cómo vamos en el inglés, cómo ha evolucionado el idioma más hablado en el mundo. O sea, el idioma más importante del mundo, que es el idioma universal. En realidad pueden haber otro idioma más importante quizás, pero es como el idioma universal. Para eso hemos invitado a nuestro amigo Ian González, más conocido como Ian Wanderlust, que es profesor de inglés, viajero, bloguero, youtuber. Las tiene todas, ¿o no, amigo mío? Si tú lo dices, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar venir acá a este espacio. Y siéntete como en casa y esperamos tener una grata conversación. No, muchas gracias a ti, primero que todo te agradezco por la invitación. Creo que lo que estás haciendo es genial y formar parte de esto, aunque sea de un capítulo, me parece pero espectacular, así que muchas gracias. Así que, pero Ian, antes que entremos en materia, ¿por qué no nos cuenta la gente una breve introducción tuya y dónde te pueden encontrar, sobre todo si es que quieren conversar contigo? Bueno, mi nombre es, como decías tú, es Ian González, pero en las redes sociales estoy como Ian Wanderluster, que ese es mi alter ego. Yo soy profe de inglés, soy de Punta Arenas, del extremo sur de Chile. Y bueno, como decías tú, tengo este Instagram viajero, que también lo estoy mezclando ahora harto con lo que es el inglés, pero principalmente me estoy enfocando ahora en lo que es el mundo de YouTube hace un tiempo, así que no estoy súper contento, así que si alguien quiere ahí acercarse, están más que bienvenidos. Excelente, muy buena introducción que nos hace nuestro invitado. Así que, oye, ¿cómo estás allá en Punta Arenas? Que veo que tienen con frío. Con frío, oye, sí. y más o menos afuera en estos momentos, ¿cuántos grados hay? ¿Que está lloviendo? ¿Hay viento? Mira, hoy día estuvo lloviendo harto y ha estado nevando también. Todavía tenemos restos de nieve, pero lo que pasa es que la temperatura ahora es como 1 grado, pero la sensación térmica es como de -5. El otro día tuvimos -12, así que no, ha estado bastante helado. Sí, y sobre todo allá, nosotros cuando anduvimos, llegamos hasta Calafate, no alcanzamos a llegar allá, porque en el viaje a la carretera austral, por esa zona hay mucho viento, sobre todo para la zona de Río Gallego, Punta Arenas. Un montón. Así que el viento es uno de los grandes enemigos de la gente, porque hay videos donde se ven gente volando, casi se lo lleva el viento, ¿no? La verdad que sí, lo que pasa es que tenemos como la mala suerte que cuando comienza el buen clima, digamos en septiembre, octubre, entre comillas, porque acá como que no existe el verano, por así decirlo, comienza mucho el viento y como dices tú es súper fuerte. Ha llegado como hasta los 130 kilómetros por hora y antes se popularizaban muchas imágenes del centro, la gente agarrándose de cuerdas. Ahora hoy en día lo modernizaron y hay como unas barandas de fierro, pero igual las necesitas porque hay una parte que es como que se juntan muchos vientos, al parecer, y la gente empieza a volar por todos lados. Oye, ¿accidentes se han visto? ¿Se vuelcan coches? La verdad que sí, en la carretera harto, pero en la ciudad no, yo creo que estamos acostumbrados. Yo me acuerdo, sí, cuando era chico que una vez que hubo mucho viento, de repente se volaban techos de casa, pero es muy poco probable porque la gente construye sabiendo que es una zona ventosa, entonces en sí las construcciones están hechas para eso.
pero de repente se han caído postes de Perfecto. luz y cosas por el estilo. Oye, y claro, ya están acostumbrados, ya es un clásico allá. Sí. Toda la vida con este fenómeno, ya que son casi vientos huracanados, o sea, sabe un poquito, se puede decir que cerca de un viento huracanado, ¿no? Eh, Mira, lo que pasa es que como uno está tan acostumbrado, claro, yo nunca he estado en un huracán, pero me imagino que debe ser así. La verdad que uno, para nosotros, por ejemplo, 60 kilómetros por hora o 70 es como una brisa, no se siente No, mucho. Entonces, claro, para la gente que viene desde afuera, lo notan mucho más. no, sí, de repente cuando hay acá en Santiago 50 kilómetros por hora, se siente fuerte y hay caídas de árboles, se caen es un clásico cuando hay esos tipos de vientos, que cae uno de estos elementos sobre un vehículo y lo destroza. Bueno, pero Así es que, como lo mismo que nos pasa a nosotros con las temperaturas altas. Por ejemplo, acá cuando hay 20 grados o 22 grados se habla de olas de calor, que en Santiago sería un clima bastante claro, agradable. Entonces al final es como lo mismo nomás. sí, y además que otra cosa que ya también hay otro factor muy importante, que sumado al viento es la alta radiación UV. Sí, se Eso sí, siente mucho. se siente porque se siente como que si te fueran te destruye un poco la piel, o sea, las capas de la piel. Sí, la verdad que cuando hay un día de sol, si tú no te pones bloqueador en el verano, tú quedas rojo al tiro. Yo en Santiago cuando he ido nunca me quemo, siempre es como que empiezo a tostarme, me es muy fácil agarrar color, por así decirlo, pero acá en Punta Arenas, sí o sí, en algún periodo paso por una temporada roja, porque es muy fuerte. Oh, oh, sí, qué fuerte. Y ahora ustedes estamos, todos sabemos que estamos en cuarentena, bueno, acá en Santiago en cuarentena el fin de semana, ustedes con una cuarentena más estricta, Sí, nosotros estamos por en lo que cuarentena en sabe, la semana. en la semana, y además que Punta Arena hoy día se puede decir importada porque es una de las zonas que no en cantidad de casos tiene una alta nivel de proporción de casos de coronavirus, de COVID-19, debido a que la región de Magallanes tiene solo 150.000 habitantes. No sé si me equivoco, Ian. No, estás ¿Ya? bien, estás bien. ¿Está bien? Sí. Tienen 3.300 casos acumulados y con una tasa diaria de 106 casos, que fueron el reporte del día de hoy. Un nivel, para la cantidad de personas, es muy, pero muy alto el nivel de casos que está teniendo. ¿Ya? Mm. Una alta nivel de positividad. ¿Cómo están viviendo ese tema? ¿Hay mucha preocupación? Mira, la verdad, lo que pasa es que, bueno, como soy profesor y trabajo actualmente, durante toda esta pandemia, cuando empezó sin la cuarentena, después con la cuarentena, después cuando nos soltaron nuevamente, me la he pasado encerrado porque las clases las tengo que hacer en horarios normales, como si estuviera en la escuela, entonces no he notado mucho, pero sí, bueno, como tú sabes, nosotros ahora estamos de nuevo en cuarentena, pero estuvimos al menos más de 2 meses que estuvimos como en libertad de acción, por así decirlo, y la verdad que la gente salía, pero sin mayor preocupación, y obviamente igual se entiende, es normal, la gente no está acostumbrada a estar encerrada. Pero ahora sí he visto más voces de alarma por el hecho de que no habíamos tenido tanta cantidad de casos. Creo que en el primer brote, como le llaman, habíamos tenido un máximo de 40 casos, ahora el otro día llegamos a 150, entonces claro, Cierto, sí. 150 en un día. Oh, sí, qué fuerte, muy impactante, porque si uno hace una relación a ver, rápidamente haciendo, por ejemplo, supongamos la metropolitana, para hacer la relación, es Ustedes son como como 8 que millones, ¿verdad? 8 millones, es como Mm. que solamente Santiago sacara, sí, a la misma proporción que Santiago estuviera sacando 5.000 casos diarios, y eso es alto. Mm. Lo que preocupa un poco es el colapso de los hospitales. ¿Qué se dice al respecto de eso? Dicen que están habilitando una nueva ala porque parece que ya empezó como un colapso, pero la verdad que te mentiría. Lo que pasa es que se especula mucho. Tú sabes Sí. que uno no tiene la información, al menos como yo no trabajo en esa área, no la tengo directamente, así que te mentiría, pero se está especulando que ya ahí estamos entrando como un colapso. Sí, no, sí.
Olvídate, sí, en este sentido, las fake news en este mundo del coronavirus han salido a la flor de la piel. De todo. De todo uno puede escuchar de que prácticamente de que están mandando gente para allá, para acá, que se acaban los ventiladores, que vienen algunas, la vacuna viene, que no viene, que ya está lista. No, hay que tener cuidado con el filtro. Con lo que se escucha, sí. Así que, bueno, esto como lamentablemente el coronavirus, COVID, ha suspendido las ganas de viajar. Como Ian un viajero. Una pena. ¿Qué te tiene? No, te tiene complicado eso, ¿no? O sea, no ha suspendido las ganas uno yo creo que las tiene, pero más a flor de piel que nunca, porque es como antes cuando tú decidías o cuando no podías viajar por el trabajo era algo normal, pero ahora que no puedas volar ni siquiera, o en nuestro caso, por ejemplo, nosotros ni siquiera podemos ir a Puerto Natales, a ninguna localidad cercana, entonces te encuentras encerrado, sobre todo nosotros que vivimos en región y que para llegar, por ejemplo, a Santiago son 3 horas en avión. Entonces te sientes bastante como ahogado, por así decirlo, y sobre todo uno que le gusta viajar y que quiere salir y descubrir y todo eso, claro, es mucho peor. Exactamente. Ese es el tema más complejo, yo creo yo, que se ve que las ganas de viajar, aquí está, las ganas de viajar, mira, según mi registro, lo que averiguaba y lo que me contabas, viajaste a Estados Unidos, Canadá, muchos países de Europa, Uruguay, Argentina, Marruecos, hasta Australia, un hombre de mundo. Que eso quedó en el pasado. Son lindos recuerdos. Lindos recuerdos, así que, oye, entrando un poco en el tema de hoy, que es el inglés de los chilenos, inglés de los latinos. Salió una noticia hace pocos días que me preocupó. La verdad que me preocupó, me imagino que a ti también, ¿o no? La del nivel de inglés. Exactamente, que sí. la noticia del nivel de inglés, ya que este instituto, un instituto de alto prestigio de inglés, hizo un estudio para medir el inglés entre 88 países de todo el mundo, de los que deben tener oficina. A nosotros Chile quedamos en un ranking número 46, pero lo preocupante es que él tiene como 5 categorías, en muy alto, moderado, bajo y muy bajo, y Chile está en la categoría bajo, junto a Brasil, Perú y Venezuela. ¿Ya? Aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, los mejores son Argentina, que tienen un nivel alto, según este estudio, Uruguay, un nivel moderado, y eso sería, a ver, ¿qué otro país más? Esos serían los países los 2 mejores países que están en Latinoamérica, que serían Argentina y Uruguay. ¿Qué te hace pensar eso, Ian, como profe? Que hay que cambiar muchas cosas de partida. La percepción del inglés, bueno, que es algo que vamos a hablar, yo creo. Es más que nada también la cantidad de horas. La cantidad de horas que se enseña en la educación formal del inglés, que eso siempre ha sido un tema para nosotros los profes, porque son muy pocas horas. Sí. ¿Cuántas horas deberían ser a la semana, según tú, de inglés? Yo diría... es difícil esa pregunta. Es difícil porque... al menos. Yo creo que al menos, porque siempre el hincapié... O sea, a ver... Hablemos las cosas como son. En Chile, la enseñanza del inglés se enseña como un idioma extranjero. Nosotros no hablamos del inglés como un segundo idioma. Un segundo idioma nosotros podríamos pensar tal vez como en una Francia, donde ellos están en constante interacción con el inglés. Nosotros somos un continente que estamos rodeados por países que hablamos español. Entonces el inglés se enseña como idioma extranjero. Y en base a eso, esos estándares no tienen que ser tantas horas, pero al menos yo creo que deberían ser 4 o 5, y más allá de eso también empezarlo desde los niveles más pequeños. Exacto. ¿Y horas pedagógicas o horas reloj?
Yo diría pedagógicas, si tú le preguntas a cualquier profe de inglés te van a decir que quieren la mayor cantidad de horas, y es la verdad, porque si a lo que nosotros nos exigen, o lo que se habla en la tele, cuando se culpa como entre comillas a los profes, o cosas por el estilo, obviamente nosotros no podemos hacer mucho con la cantidad de horas que tenemos, pero yo diría que para estar un poco mejor o para ir progresando, al menos deberíamos hablar de unas 5 horas pedagógicas que son 45 minutos por hora. 45 minutos por hora. Y una cantidad de alumnos para enseñar máximo. ¿Tú lo dirías la sala? Por supuesto. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo trabajo en un colegio público, pero acá en Magallanes al menos se da harto que los colegios públicos tienen una matrícula bien baja, a diferencia de los particulares y los subvencionados. Por ejemplo, podemos hablar de yo tengo cursos donde tengo 15 estudiantes. Ya, perfecto. Entonces, claro, es un número ideal, pero también me ha tocado estar al otro lado de la vereda enseñando inglés a 45 y es imposible. No, sí, imposible. Yo te lo digo que en lo personal, yo cuando estaba en el colegio, estaba en un curso de 30, 35 alumnos y pasaba mucho que habían 2 que sobresalían de 3 y muchas veces el profe seguía como que se sentía como que se ponía a hablar en inglés con ella y el resto, muchos quedaban medio colgados. Claro. Y ahí es como que siento yo que con muchos alumnos no se avanza mucho. No, además que todos los niños, las niñas y los adolescentes son diferentes, pues entonces no todos están pescando de la misma forma, no todos están entendiendo lo mismo, entonces no, con muchos estudiantes es casi imposible. Sí. En base a eso, mira, según como la pauta que teníamos, vamos a partir por la segunda pregunta, para aprovechar el vuelo de lo que estamos hablando. ¿Has sentido que había un cambio en la enseñanza del inglés los últimos años? ¿Y qué detalles has notado? Mira, yo llevo ejerciendo 5 años. Yo no he notado en mi ejercicio de profesor muchos cambios, pero sí te lo podría comparar con respecto al inglés que yo recibí en un colegio público al inglés que yo sé que la mayoría de mis colegas entrega. Y obviamente el foco ha cambiado drásticamente. Antes hablábamos de un inglés que estaba enfocado en la gramática, en el auxiliar, en el verbo en pasado, en el imperativo, estaba enfocado en el to be, que todavía es tema en todo caso, pero no tanto. Hoy en día el enfoque es comunicacional. Y por eso mismo se hace necesario que hayan cambios con respecto a la cantidad de horas, porque si tú quieres, claro, tener a 45 chicos con una guía del verbo to be no es tan difícil, pero tener a 45 chicos que tienes que hacer hablar, que tienes que hacerles entender las funciones del idioma, eso es muy complicado. Pero en base a eso, los cambios a mí me gustan, porque cuando estaba muy enfocado en la gramática, los chicos, claro, entendían cosas en el papel, pero en la práctica no mucho. Hoy en día uno trata de presentarles otras cosas, juegos, canciones, las mismas aplicaciones que existen, por lo cual el internet también ha ayudado mucho porque se ha masificado, los chicos tienen un acceso al inglés pero tremendo desde el videojuego, desde el TikTok, desde la canción. Entonces eso nos ha ayudado harto como profesores. Sí, el tema de los videojuegos o el ambiente gamers que le llaman, yo creo que ha ayudado bastante porque muchas veces se encuentran con jugadores de otros países, de otras latitudes, y eso también ha hecho, se puede decir que en un cierto sentido motivarse más es para aprender inglés más que antes. Y tiene su efecto positivo, o sea, de hecho yo te podría decir que en los cursos que yo enseño, que es de quinto a octavo, los niños gamers, es como los niños ratas que yo les digo de repente así como broma, ellos son los mejores, o sea, yo a ellos de verdad que les saco así el jugo, les hablo todo en inglés, a ellos propiamente tal, con el resto trato de bajar las revoluciones, pero ellos manejan mucho vocabulario, la pronunciación ahí yo he notado que cuesta harto trabajarla con ellos,
porque como de repente es como un inglés funcional, pues ellos no se están preocupando de cómo suena, sino que se entienda. Entonces, pero manejan un vocabulario y estructuras que de repente ni tú las alcanzas a pasar en el colegio, pero ellos la manejan, así que no, ha ayudado bastante el Fortnite, todos esos juegos. Ese mismo juego, ese ha ayudado mucho, creo yo. Sí, cantidad un montón. Sí, ha ayudado muchísimo ese juego. Yo creo que imagínate que gente pasa horas metida en este juego y obviamente aprenden muchísimo. Además que siguen a youtubers dedicados a estos juegos, o sea... Sí, o sea, es una interacción tremenda. Oye, el mundo gamer es tremendo. Yo me he dado cuenta que es muy fuerte y es como otro mundo que mueve mucha gente. Obviamente hay facilidad de este intercambio de lenguaje. Sí, todo el rato. Sí, todo el rato. Oye, y pasando a esto, ¿cómo ha sido la actitud para el inglés de los chilenos? Eso yo creo que es muy importante. Que yo me acuerdo cuando yo era chico, era casi hablar un poco de inglés. Me pasó un poquito que te hacían un poco de bullying, así como se hacían risa, un poco de burla por el Todavía tema. Pasa. ¿Todavía pasa? Todavía pasa. Yo no sé si sigue pasando en ese sentido muy frecuente o ha ido cambiando eso. Mira, yo creo que en las generaciones como de, hablemos de chicos 15 años, tal vez hasta los 20, tal vez, claro, es obviamente unas generaciones con la mente más abierta y obviamente entienden que ellos viven en un mundo donde el inglés está inmerso. Pero, por ejemplo, gente de mi edad, yo tengo 28, a mí me pasa mucho que cuando yo entré a la universidad nosotros era todo en inglés, o sea, tú te encontrabas a un profesor en la calle y todo lo hablábamos en inglés, llamabas por teléfono en inglés, todo. Y obviamente claro, tú empiezas como a manejar muy bien el idioma, pero igual se te empieza a olvidar ciertas cosas como en español, o sea, obviamente no olvidas cómo hablar, pero ciertas palabras, cosas concretas, como que se te viene primero a la mente en inglés, y pasa mucho. Por ejemplo, si yo me junto con amigos o lo que sea, de repente, no sé, digo una palabra en inglés antes que en español, es como, ¿qué te crees? Como entre talla, obviamente como hueveo, pero obviamente está esa cosa como de que creen que si uno ocupa inglés como que está siendo un poco pomposo. Sí, que ojo, porque como que te sientes que, oye, la persona, se puede decir, está creída un poco. O sea... Claro, porque habla como otro idioma, pero igual puede ser también porque, como sabemos, Chile es un país de desigualdades y antes el inglés obviamente era para gente tal vez que podía acceder a él, que podía pagar un curso, y obviamente tal vez esa es la perspectiva que tiene la gente, como, onda, si sabes inglés tal vez o tenés lucas o estáis tratando de parecer como que las tuvieras, pero es un idioma más y es una herramienta que uno ocupa para comunicarse. Oye, sí, es verdad. Oye, en todo caso, recién cuando tú decías el tema del nivel de acá de Sudamérica, que obviamente es más bajo, claro, obviamente afecta todo ese tema que esté rodeado de todo solamente países que hablan en un solo idioma, a diferencia de Europa que tenéis portugués, español, francés, italiano, alemán, inglés, todo en muy solo continente, claro. No, y en breve y en poco tiempo de viaje. Sí, pues. O sea, podrían en un caso extremo estar en 3 países que hablan en diferentes lenguas en un mismo día. O sea, claro. Y así que eso afecta muchísimo. Y eso en el punto que dijiste recién es súper importante. Sí, y obviamente también por lo mismo, o sea, la gente se vuelve un poco como lejana al inglés porque, como dices tú, como no lo podemos utilizar tanto, la gente piensa, ¿para qué lo voy a aprender? Muchas veces yo he escuchado en la sala de clases y en contextos más informales como, ¿para qué voy a aprender inglés si acá hablamos chileno, acá hablamos español? Y es como, hijo, usted tiene que abrir su mente, usted puede salir al mundo, si no siempre va a estar acá en Chile. Sí, es súper importante eso. Sí, yo creo que yo me di cuenta un poco tarde, ya, antes, a mí, no, sí, la verdad me di cuenta un poco tarde, porque podía haber sacado mucho mejor provecho. Pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender.
No, obviamente el aprendizaje, algo muy importante. Esto no es de la noche a la mañana, pero no es No. otro tema que lo vamos a hablar de ahí Sí. en detalle, que es muy interesante y hay que tener ojo en ese sentido. Oye, y en los países que, bueno, en los países que has viajado, has compartido con turistas chilenos, puede ser de la mano la pregunta de lo que hemos estado hablando. Ujú. ¿Cómo has notado el nivel de nuestros compatriotas o has visto gente que cuando se enfrentan a esa realidad se dan cuenta que, debía haber aprendido inglés antes? Sí, o sea, yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, yo he tenido la posibilidad de viajar, por ejemplo, cuando fui a Australia, yo me fui con profesores de inglés y obviamente en los que éramos más jóvenes, por así decirlo, estábamos más habituados a escuchar el slang, a escuchar palabras no tan de libro, pero por ejemplo, quise dividirlo como en dos secciones, así como el inglés de profes de inglés cuando van al extranjero. Si es un profesor que no ha practicado y que se ha quedado con el libro, tú notas mucho el choque que le causa, porque, claro, tú en el libro tú ves una estructura completa, ves una cosa gramatical perfecta, pero cuando tú te enfrentas, como tú que has ido a países de habla inglesa, no es el mismo inglés que te pasan en el libro, y obviamente ahí te genera un choque. Y respecto a los chilenos, así por así decirlo, que he conocido como turistas o viajeros, la verdad que he encontrado como de todo, pero sí he notado mucho la gente como que se hace la graciosa cuando habla en inglés. Es algo que me ¿En llama mucho la serio? atención. Sí, es como esta cosa como que empiezan a... Bueno, los gestos obviamente ayudan, pero obviamente no puedes estar hablando todo el rato con gestos y en español porque no te van a pescar. Y también mucho ese de agregar como el shon o el shon al final de la palabra. Entonces como que al final como que, claro, no, como que no entienden, que no lo están entendiendo, pero también, por otro lado, me he encontrado con viajeros que manejan un nivel mucho más fluido y que yo creo que en la comunidad viajera, por así ser, existe mucha preocupación por lo que es el inglés y sabemos que el poder comunicarnos con una comunidad a dónde vamos es importante. Entonces yo creo que uno como viajero, viajera, trata de hacer ese esfuerzo de hablar el idioma, y en este caso el inglés. La gente lo intenta y por lo general yo encuentro que se comunican bien. Si nadie, no necesitas tener un máster en inglés, necesitas poder comunicarte. Exacto. Oye, y además es súper importante que la gente, los viajeros que dominan, tienen un alto nivel de inglés. Por ejemplo, cuando veo a una persona que no sabe que no sabe inglés o que no le cuesta mucho, nunca he visto que se ría de la persona. No, para Siempre lo nada. mantiene con un respeto, lo ayuda, le dice, no, dile esto. Y es más, le dice muchas veces, a mí me pasó que, oye, pregúntale a esta persona cómo se dice esto. Yo le digo, oye, dilo tú, pero no, que me da vergüenza. No, dilo tú, como salga nomás, no hay problema, y yo te ayudo en el camino. Porque hay que vencer ese miedo. Hay que vencer Sí. el temor a la vergüenza. Hay mucha gente O que sea, tiene vergüenza. si tú no cruzas el charco, o sea, si no te atreves a decir tus primeras palabras en inglés, nunca las vas a decir porque al final te quedas ahí en la zona de confort. Y yo creo que Exacto. de la mano con lo que tú decías, yo creo que los viajeros, como dices tú, yo jamás tampoco nunca he escuchado que un viajero, una viajera se ría de alguien porque No, hable mal, jamás. pero a mí me ha pasado, y en mi caso personal, como que me he molestado cuando de repente alguien, un local de otro país, le trata de enseñar y el viajero es como que no quiere aprender, como que simplemente como que se queda ahí. Eso me molesta un poco. Ah, sí, no, no, sí hay casos. Y No, sí, eso yo también pasa. no, lo pasa. Y que muy poca, ¿cómo se puede? No hay mucha actitud a recibir la corrección. Y eso es complicado. Sí, yo creo que Sí. hay. Yo me imagino que te ha pasado a ti, que si le has tenido que corregir a alguien y hay algunas personas que no lo toman bien. Sí, bueno, casi cuando he viajado y cosas por el estilo, nunca corrijo a nadie, a menos que alguien me pregunte o alguien que me diga qué pasa, así como, eres profe, oye, pero dime si me equivoco, como la típica. Entonces ahí ya le Claro, comento, pero por lo general no. Pero sí, obviamente en el aula, cuando enseñas, la corrección igual sí. hay sus resquemores. Sí. ¿Algún chascarro que te acuerdas? ¿De dónde? ¿De clase o de viaje? En ambos, ¿no? Un chascarrito que te puedes recordar de corrección en inglés, algo así como la enseñanza.
Uf, acá me pillaste, a ver, déjame Oh, te pensar. pillé. Me pillaste. No está en la pauta. No está en la pauta. Yo tengo acá todo anotado. A ver, bueno, cuando te acuerdas. Bueno, Sí, mira, lo voy a pensar, y apenas se me ocurra. sí, no. Dale nomás y interrúmpenos, así no hay problema. Ya, bacán. Pasamos a la otra pregunta mientras te acuerdas. Bueno, aquí hablamos del tema del feedback del chileno latino, eso lo estuvimos hablando. A menos que, como tú dices, a menos que que te pida que lo corrijas, lo va corrigiendo. Ahora me gustaría entrar a una temática que es el inglés, al igual que el español. Acá en Sudamérica no todos lo hablan igual. Por supuesto. Y el inglés tampoco, ¿ya? Aunque sea el idioma universal. Tú has estado en Canadá, en Inglaterra o Reino Unido y también en Australia. ¿Qué te ha parecido la diferencia? Y en Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido la diferencia? ¿En qué lo notas más la diferencia entre el inglés de esos 3 países? O 4 países. Mira, pero voy a descartarte uno. Te voy a descartar uno que es Canadá, porque yo Canadá cuando fui, bueno, yo estuve viviendo en Estados Unidos por un semestre en el extranjero, tuve como 5 meses y algo, y yo aproveché de ir a Canadá, pero yo me fui a Montreal, como a la parte parece, no, ahí me fallé un poquito, y yo no sabía, claro, yo no sabía que era una parte francesa, y yo me fui cara raja, me fui así como, yo sé inglés, me fui solo, era mi primer viaje solo, y voy leyendo en el camino con el wifi que la cuestión, el primer idioma es francés y que solamente como el 20% hablaba inglés. Entonces, no, la verdad que lo que ahí noté fue, me sentí muy cómodo porque el inglés que hablaban la gente allá siendo nativa canadiense, en esa zona era como, en mi percepción era peor que el mío, ¿cachai? Entonces yo me sentía yo me sentía como casi un nativo, así como súper cómodo, hablando y todo, nada que decir. Pero abordando como las diferencias como entre el inglés australiano, americano, sí, hay hartas, por ejemplo, en la más reciente que es el australiano, que hablan muy rápido. Sí. Acortan mucho las palabras, yo de repente no entendía. Yo me quedé allá con un anfitrión. Nosotros fuimos por un programa del Ministerio de Inglés. Me enseñó un montón. O sea, no sé, pues en vez de decirte breakfast, te dicen breaky. En vez de decir Brisbane es breezy. Y todo te lo cortan. Y más encima ya estuve viviendo en Brisbane, en Queensland, y parece que ahí tienen como fama de hablar inclusive más rápido, de cortar más las palabras. Entonces la verdad que fue como un choque. Como más encima le sumáis el jet lag y el enfrentarte como a este inglés. Me costó como 2 días como habituarme, después ya me lancé. Pero en sí el inglés australiano es como bien particular. No sé si tú lo notaste. Yo en mi percepción sentí que era muy como una mezcla entre el americano y el británico, una cosa como rara, pero me gustó harto. A mí me pasó que cuando estaba en Australia que muchas veces hablaban, no existían los espacios prácticamente, que hablaban toda una frase como si fuera una palabra, y eso era súper heavy, o sea, y para más cuando te tocaba hablar con un local que no fue a la universidad, sino después de salir del colegio se puso a trabajar de inmediato, y uno de verdad no le entendía nada, o sea, sí, fue bastante complicado, sí. Pero eso sí, en general yo les pedía que me hablaran más lento y ahí podías entender. Sí, ahí ellos hacían el esfuerzo de pronunciar, y cuando les decía que era chileno, les caía bien al tiro. Claro, nos tienen bastante buenas en ese sentido, y eso ayuda bastante. Sí, no, es súper importante. Bueno, y de la mano con eso, el inglés británico y el estadounidense estamos mucho más habituados. Yo creo que por años el foco de la enseñanza del inglés estuvo con el inglés británico, que pronunciar como la reina y
la forma que se escriben las palabras y todo eso, pero estamos súper habituados con eso. Entonces, por ejemplo, yo no tuve cero problemas en Estados Unidos, era un inglés igual rápido. Lo que me costaba mucho que era la diferencia como entre la gente afroamericana con la gente, por así decirlo, comillas, blanca. Había una diferencia porque obviamente en un inglés afroamericano cortaban mucho más las palabras, ocupaban mucho más slang, la entonación era diferente, pero igual es algo que uno se habitúa por las canciones y cosas por el estilo. Y en cuanto al británico, la verdad que tampoco tuve drama, pero igual varía harto porque uno piensa en el Reino Unido, pero ahí tú tienes Inglaterra, tienes Irlanda del Norte, tienes Escocia, que el inglés escocés es otra cosa también. Yo me tocó el inglés, conversar con alguien, un irlandés. Es un caso, sí, es un caso. No, sí, es heavy, como que te tenías que casi poner el oído en la boca, o sea, prácticamente en ese nivel, y que hablaba lento. No, estoy exagerando, pero era bastante complicado entender y seguir un ritmo de conversación. Pero como dices tú, cuando uno viaja, bueno, es que obviamente depende de tu dominio del idioma, pero obviamente si tú le pides que baje un poquito la moto o que trate de hablar más lento, lo que sea, por lo general lo hacen, entonces eso igual le ayuda a la comunicación. Sí, no sé, eso en ese sentido la mayoría de la gente de los locales tienen muy buena disposición para hacerte entender. Muy pocas veces me tocó gente que no se puede decir mala onda, pero al fin y al cabo cuando me toca ese tipo de gente, como que mala onda, cerraba la conversación. Sí, como que cerraba la conversación y yo me iba al tiro. Así, no le tomaba mayor tiempo, no le dedicaba más tiempo y pasaba a la pero por lo general eso a mí igual me pasó 2 veces que las tengo así como grabadas en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Me acuerdo que una vez fuimos, me acuerdo con un amigo, estábamos haciendo como un road trip y fuimos no me acuerdo qué localidad era, creo que era como Cleveland, pero fuimos como a un mercado y la cosa es que yo le pedí un chocolate caliente y yo le pronuncié, bueno, no me acuerdo bien, pero yo pronuncié como, yo en la universidad me enseñaban inglés británico, a mí no me sale el acento británico para nada, pero era como que yo pronunciaba la O como bien fuerte, así como hot chocolate. Ponte así un ejemplo. Y allá en Estados Unidos ellos pronuncian más con un schwa, como una A, como hot chocolate. Entonces yo me acuerdo que le pedí este chocolate caliente y la mujer me hizo repetirlo como 5 veces. Y yo ya la última como, yo sabía que era entendible lo que yo estaba diciendo. Y me dice, sí, pero es que tu acento es muy fuerte y no te entiendo. Entonces fue como que con eso ellos se entrampan harto con el acento. Con el acento más que con que cometas un inglés gramatical o algo. Es como que si no suenas como ellos, es como que ahí generan de repente, pero debo reconocer que no es en las ciudades grandes. Es como más que nada como en pueblos o localidades muy pequeñas. Como en el centro, eso puede decir, como que en las granjas americanas, esos poblados chicos. Sí, como los pueblitos, ahí es como más rígido, por así decirlo. Sí, me imagino. Oye, qué buen detalle en ese sentido. Ahora te quiero hacer una pregunta polémica. Dime, a ver. ¿Cómo acá va a ser polémica? ¿No? Sí, déjame tomar. Preguntas polémicas, ya. Oye, mira, en lo personal, yo te digo que el inglés para mí igual ha sido un poco... No es mi gran fuerte, lo reconozco. Pero sí ha sido un aprendizaje que de todos los días, los últimos 10 años, que he ido creciendo mi nivel, o 9, 10, pero bueno. Y que eso es muy lento porque hay que incorporar vocabulario día a día. No es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso. Y de repente yo voy caminando en la calle y veo un aviso, una ficha que dice ¡pum! Así. Decía inglés en 9 meses quedarás bilingüe. Oye, y yo creo que, y empiezo a mirar eso y digo,
No creo, no suena muy fácil eso y no creo en ese sentido. No creo que sea así. No sé qué me puedes contar y qué piensa de esa propaganda. Yo creo que, mira, de hecho, no sé si te suena este nombre, Cale o Cale Anders. No me suena. Me suena a otra empresa que no la quiero nombrar. Este es un loco que aparece mucho en YouTube, mucho en publicidad para Latinoamérica, pero para ejemplificarte, tú me hablas de 9 meses, este hombre habla de 3 meses. Sí, no. O sea, 3 meses, o sea, nada para quedar bilingüe, pero mira, yo no soy un experto, pero siento que tengo como las herramientas como para poder opinar y yo creo que eso es totalmente falso, o sea, es una publicidad muy, muy engañosa, sobre todo para un país como es Chile, o sea, nosotros estamos hablando de que en Chile no tenemos la posibilidad de practicar y tú para poder generar, o para poder tener un dominio alto del idioma, o sea, porque si tú hablas de ser bilingüe, el ser bilingüe no es que tú traduzcas todo en tu mente. Cuando tú eres bilingüe, tú piensas en el idioma, tú sientes con el idioma, o sea, es parte de ti. Y eso es muy poco probable que tú lo puedas alcanzar a menos que tú te metas a estudiar traducción o pedagogía en inglés o el idioma propiamente tal, pero eso es un proceso que toma, yo diría fácilmente 2 años, 3 años, va a depender mucho de la persona obviamente, pero lo que pasa es que a mí me choca esa publicidad porque como esta persona que nombro, la voy a volver a nombrar, Cale Anders. Yo de hecho quiero como investigar un poco porque, claro, estos como coach del inglés, claro, ellos hablan de que ellos han podido aprender, pero ellos lo hablan como desde un contexto viajero, desde que ellos se han insertado en un país. Por ejemplo, esa persona comentaba en una propaganda muy pequeña que vi que él vivió como muchos meses en Colombia, parece. Obvio, cuando a ti te tiran a los leones y tú te vas a vivir, no sé, 1 año en Australia, 1 año en Estados Unidos o lo que sea, es una necesidad el comunicarte. Porque las personas somos seres sociales y necesitamos comunicarnos. Y obviamente ahí hay procesos lingüísticos, mentales que pasan que obviamente te empujan a aprender. Pero que tú lo puedas lograr con un curso en 9 meses acá en Chile sin poder practicar con alguien, si en tu familia nadie habla inglés, yo lo encuentro pero muy difícil. Poco probable, la verdad. Y además pasa otra cosa también, que mucho se puede decir que ahora esa curva en el aprendizaje en otro país, yo creo que esto es una opinión muy personal. Yo creo que se está empinando un poco más. Por ejemplo, si yo te digo que hace 20 años, por decir un caso, se podía demorar tanto tiempo, yo creo que hoy día es un poquito más. ¿Sabes por qué? ¿Por qué razón? Porque como estamos muy conectados, y hay, por ejemplo, en Australia, cada vez más la comunidad hispana está creciendo. Sí. Y la sensación de cuando uno va para allá, yo creo que es un porcentaje muy importante, por ejemplo, de chilenos cuando van para allá, que dan ganas de juntarse con chilenos, y pasa. Y obviamente, si te juntas con muchos puros chilenos, no vas a aprender mucho. No. Tu nivel no va a subir. Y eso también afecta mucho porque te vas a un país de habla inglesa, pero te juntas con latinos, la curva se empina más para el aprendizaje. Claro, y bueno, como dices tú, sobre todo en ese contexto, porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo fui a Estados Unidos, fue por una beca y se la había ganado otro chico chileno también, pero nosotros nos esforzábamos porque obviamente queríamos mejorar el idioma, nosotros ya llevábamos un buen nivel, pero nos forzábamos a hablar en inglés. Pero pasaba mucho, por ejemplo, en otras comunidades como que habían hartos italianos que hablaban todo el tiempo en italiano y obviamente la mejora que tuvieron fue muy mínima. Y cuando tú, por ejemplo, vas a trabajar, obviamente el inglés tú lo quieres aprender, pero tú también buscas sentirte como en casa. Y eso y sobre todo cuando tú vas a estos países que son mucho más fríos y uno está habituado a otra cosa, como la cosa del latino, de la fiesta, del abrazo, el beso. El abrazo, claro, del cariño, la cercanía, de que
de que, por ejemplo, la comida, decirse, oye, somos amigos, Somos amigos, no somos amigos. todas esas cosas. Oye, no, sí, es súper importante y súper complejo. Oye, yo no lo había pensado, la verdad que no, cuando dijiste que tú encontrabas que se estaba empinando, yo en mi mente estaba como en la contraria, así como no, yo creo que no, está más fácil, No, pero que está tú lo más mencionas. fácil, pero a la vez se está como empinando un poco. Yo creo Claro, que hay un tema de disciplina que se tiene que trabajar mucho pero igual, para poder. pero igual te ves forzado porque yo he leído mucho de la Working Holiday, yo nunca he hecho ninguna, pero he leído mucho que obviamente la gente va para ahorrar y obviamente busca vivir en los barrios más baratos, más económicos y obviamente allá como en Estados Unidos existen los suburbios donde tú encuentras pura gente nativa, pero después encuentras estos barrios donde es más barato, que tal vez son barrios chinos o son barrios de italianos o de latinos y Exactamente. obviamente te encuentras como, al final claro, te encuentras viviendo en Australia, pero en un barrio que está lleno de gente que no habla el inglés de forma nativa o que simplemente no lo habla. Y además que, por ejemplo, también hay otro factor que vivir en un barrio donde sea, claro, como lo dices tú, de nativos o de gente que habla inglés, casi no tener cero contacto, se puede decir, con la comunidad latina, pasa que, estar ahí es más caro, Mm, el presupuesto se va. Y también choca el tema del gran enemigo de que para tener mejores oportunidades laborales tienes que se puede decir, hablar inglés. Y ahí empieza el juego, hay un juego mental muy importante. Me imagino, claro, porque obviamente si yo he escuchado eso, o sea, la gente que habla muy poco inglés, al final, claro, termina haciendo otros trabajos que, obviamente no es por mirarlos en menos ni nada, pero más como de limpieza, un poco como en una escala, por así decirlo, inferior, versus la gente que domina el idioma, que puede optar a trabajar de garzón o de cajero, y que obviamente tal vez no signifique tanta diferencia en el ingreso, pero sí obviamente en lo que tú vas a poder practicar el idioma, que igual es importante porque la idea es que si tú vas a hacer Exactamente. una working holiday puedas sacar, además de la experiencia viajera y además de poder ahorrar, el aprender el idioma, que yo creo que es algo que buscan varios que van para allá. Exactamente. Y eso es importante. Oye, Ian, y para ir cerrando un poco antes de hablar del proyecto Ian, es un tema importante. ¿Qué consejo podemos sacar entre las personas que se van a hacer una working holiday o se van a viajar a un país de habla inglesa para aprender inglés? Yo te digo, parte tú. Mira, mira, es que va a depender obviamente de los recursos que tú tengas, pero gracias, por así decirlo, hoy en día, afortunadamente, la mayoría de las personas tienen acceso a Internet o tenemos celulares que son estos celulares inteligentes. Lo primero es que tú tienes que hacer un cambio de switch. O sea, si te gusta el reggaetón, bacán, escúchalo, pero empieza a habituarte más con música en inglés, empieza a mirar series en inglés, tal vez con subtítulo en un principio, pero cosas que empieces como a asimilar ese es el nombre técnico, asimilación del idioma, que empieza a incorporarse a ti, cambia tu celular a inglés, trata de Muy comunicarte, importante. también obviamente aprovechar la gente que, como yo o como varios, que enseñamos inglés en nuestras redes, aprovecha de eso que es gratis. Yo creo que hoy en día pagar un curso no es que no sea necesario, porque lo es, pero hay otras opciones y gratuitas, como el Exactamente. Duolingo, que hay mucha gente que habla, pero cosas horribles de Duolingo que nos sirve, pero lo que pasa es que el inglés es un proceso y la gente se frustra rápido porque la gente cree que me pongo a estudiar inglés hoy día y la otra semana ya me pongo a hablar. No, no pasa así. O sea, tú tienes que armarte de un banco de gramática, un banco de vocabulario, y aplicaciones como Duolingo te entregan eso. Y obviamente es paso a paso, que por eso mismo que eso viene de la mano con que inglés en 9 meses o inglés o ser bilingüe en 3 meses, para mí es imposible porque Exactamente. necesitas esos pasos. Sí, y para más sumando, es un proceso. Yo creo que puede servir cualquier herramienta. Por ejemplo, me suscribí a un diario americano. Me costó, ¿cuánto? Un cuarto de dólar, el New York Times. Barato, Eh, súper barato. un cuarto de dólar por semana. Y yo te digo que esa herramienta sirve. Porque te vas a leer en inglés.
lee noticias en el lenguaje, el lenguaje nativo de ellos. Y el tema lo más importante un poco la disciplina. Y esa es la clave. Y también, como dices tú, el cambio de switch. Cualquier herramienta sirve, un curso gratuito sirve mucho. Yo creo que aquí en este sentido es complementar la parte de uno. Oye, y para que no se me vaya esa idea... sí, dale. El hecho también de saber cuál es el objetivo que tú quieres para hablar en inglés, porque mucha gente se frustra. Por ejemplo, en mi caso, a mí me da... Por ejemplo, yo sé que si... va a sonar súper como peyorativo, pero si tú me colocas en cualquier país de habla inglesa, yo sé que yo me puedo comunicar bien, ¿cachai? Y a un buen nivel. Pero en mi caso, el hecho de que se me corrija un error o yo darme cuenta que me estoy equivocando me frustra porque yo estudié 5 años el idioma. Pero obviamente si tú, por ejemplo, lo estás estudiando para poder desenvolverte, tienes que tener claro que vas a cometer errores, vas a tener un acento que no es malo, de hecho el acento es parte de la identidad. Entonces, es saber eso, pues, saber si lo estás aprendiendo como para un escenario como académico o muy profesional, o si lo estás aprendiendo para turismo, porque obviamente los objetivos van a ser diferentes. Exactamente, y no tratar de sentir vergüenza por el acento latino. No, sí, para el acento nada. Es nuestro. Todo. Sí, es tu identidad. Mira, yo voy a ser bien breve en algo. Yo, para mi experiencia con el inglés, ha sido, yo lo he dicho, a mí me ha costado mucho los últimos años. Obviamente, todos hemos tenido bajones porque a veces me he frustrado, porque siento que me falta. Y a veces también he aprendido, hay momentos que he aprendido mucho en muy poco tiempo, pero esta cosa es paso a paso. Y cuando estaba en Australia, también había momentos que aprendía mucho, que iba afinando de a poco el oído, pero había veces que también me sentía frustrado. En ese sentido, y obviamente también me junté con la comunidad latina, porque al fin y al cabo hay un tema también de costumbre. Sí. Y eso es inevitable, pero obviamente también hacía el esfuerzo también para poder... tener más contacto con la gente local, con gente de habla inglesa, pero el tema es la estrategia de cada uno. Sí, y hay que darse los breaks también, porque por eso te digo, o sea, a mí me encanta hablar en inglés, de hecho es algo como que sufro no poder de repente hablarlo a diario, pero por ejemplo cuando viví en Estados Unidos igual me pasaba que habían días que era como, ojalá que ningún huevón me hable en inglés porque no quiero hablar inglés hoy día, y era como que me encerraba en la pieza y no quería hablar con nadie, porque igual después te cansa porque es todo el día hablando en otro idioma y tienes que darte esos espacios, o sea, no tienes que ser tan sobreexigente contigo mismo. Exactamente, oye, ¿no? Sí. Oye, qué buena conversación hemos tenido. Oye, sí, ha estado bueno. Sí, estaba muy bueno. Se ha pasado volando. No, se ha pasado volando. Es muy educativo y he aprendido bastante. Que al fin y al cabo, el tema del inglés, paciencia y paso a paso. Y 9 meses. No, esta cuestión es una mentira. Oye, Ian, ahora cuéntame un poco del proyecto tuyo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con el inglés? O sea, mira, lo que pasa es que, así para hacerte muy breve, empezamos con esta cuarentena. Tenéis tiempo, dale nomás. Cuando empezamos con esta cuarentena, este encierro, ahí la comunidad de Instagram tenía unos conocidos y fue como, chiquillo, alguien nos propuso, hagamos cápsulas de algo que sepamos para la gente que está encerrada. Y fue como, obviamente, el inglés. Entonces empecé a hacer cápsulas de inglés y a la gente le empezó a gustar. Yo antes de eso jamás había, más que en historias o algo, mostrado que yo era profe, pero nunca en mi contenido propiamente tal. Entonces empezamos a hacer estas cápsulas y a la gente le empezó a gustar y las empecé a hacer mucho más. Y este proyecto del que tú me preguntas no es solamente mío, sino es también con Connie Fuello, tú igual la conoces. Ah, sí.
Es un proyecto que se llama Con Ian, porque es una... Con Ian. Quedó muy bueno el nombre. Eso se le ocurrió a ella es bien creativa. Y empezamos a hacer estos lives, hacemos lives como por temporada, así 4 capítulos cada semana, o sea, 1 por semana, donde enseñamos cosas de inglés. Empezamos propiamente tal con el TOEFL, que era algo que le interesaba a ella mucho, porque ella tiene una comunidad de Working Holidays bien potente, y obviamente es la prueba que te piden para poder acreditar tu inglés. Entonces empezamos a hacer estas cápsulas, estos lives. En Australia. Para ir a Australia sobre todo, empezamos a hacer estas cápsulas de inglés, estos live, y los empezamos a subir, a la gente le empezó a gustar y nos empezaron a preguntar por clases particulares. La verdad claro, la verdad que en un principio era bien como esquivo, porque como te digo, o sea, estamos encerrados y todos, pero yo mi pega la sigo haciendo y es como 3 veces más de lo que yo hacía en la clase, entonces mucho tiempo libre no tengo, pero al final llegamos como a la conclusión que teníamos que hacerlo, entonces no tener de obligación, sino como por una cosa como intrínseca, como de querer enseñar. Entonces ahora estamos ofreciendo clases particulares. Ese proyecto está sufriendo ahí sus modificaciones, porque si bien tenemos gente confirmada para clases particulares, pero nosotros en un principio lo pensamos como solamente enfocado en speaking y en el TOEFL, pero hay gente que necesita otras cosas, que de repente quiere armar un currículum en inglés o que quiere que le enseñes cualquier cosa en inglés. Entonces obviamente eso se escapaba un poco de la estructura que nosotros teníamos. Entonces lo que empezamos a hablar ahora, que sería como el proyecto propiamente tal, es poder generar estas clases vía telemática, ya sea Zoom o la otra Meet, poder hacer estos encuentros con las personas, ya sea grupal o una persona sola, y disponer de nuestro tiempo y del tiempo de ellos, y obviamente enseñarles lo que ellos quieran, si es relacionado al TOEFL, bacán, si es relacionado a otra prueba internacional, bacán también, o cualquier cosa. Entonces ese es nuestro proyecto, y en sí no está tan enfocado por lo que es el lado monetario, porque se ha visto mucho hoy en día que hay mucho curso o profesor haciendo esto, que obviamente ha visto reducido su salario o los cortaron, y obviamente ellos buscan eso, y obviamente nosotros ponemos un valor de hora, estamos cobrando por eso, pero porque obviamente hay pega detrás. O sea, si tú me pides a mí, por ejemplo, enséñame a hacer mi currículum, no es que yo en un minuto lo voy a hacer. Obviamente necesito tiempo, necesito igual buscar herramientas, y obviamente eso necesita de una transacción, por así decirlo, económica. Además que, como te digo, aparte, no es que nosotros vamos a dejar de hacer estas cosas como live o videos, porque eso está ahí gratuito para el que quiera acceder. Pero esto ya es algo más personalizado, y es lo que nos estamos como enfocando ahora. Continuando con lo otro igual. Perfecto. ¿Y cómo se pueden las personas contactar contigo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nuestra plataforma principal que ocupamos es Instagram, entonces nos pueden contactar ahí a través de Instagram, que puede ser el Instagram de Connie, que es chilean.passport, o el mío, que es Ian Wanderlaster. Ahí nosotros también subimos una gráfica donde yo dejé mi correo. Todavía no pongo números, pero eso lo vemos, por ejemplo, eso se ve ya cuando empiezas a concretar con alguien y ya le entrega el número, porque si no al final el número queda ahí para todo el mundo, tampoco es la idea. Exactamente. Bien, quiero darte las gracias, Ian, por esta conversación. Han sido muy entretenido. No, muchas gracias a ti. Nos lo hemos pasado bien. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Nuevamente en Instagram, en YouTube, en Facebook, o a ver dónde más, en TikTok. En todos lados me encuentran con el mismo nombre, Ian Wanderluster. Como en chileno, exactamente. En chileno, claro. Wanderluster. Bueno, así que muchas gracias, Ian. Y con esto estamos cerrando una nueva entrega. Muchas gracias por acompañarnos. Y me pueden encontrar como @voyonovoy en todas las plataformas. Y también en la página web están estos podcasts, que es www.voyonovoy/podcastviajes. Así que ahí me pueden encontrar. Ahí pueden encontrar todos los capítulos del podcast. Este ya sería el 9º. Y pueden escuchar los capítulos, las entregas anteriores. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.